a las jornadas. El tema que se ha preparado para esta ocasión son los cuidados de enfermería en un paciente neurocrítico. Entonces, como licenciada de enfermería, al igual que la parte médica, somos parte del equipo de trabajo. Somos parte del conjunto que trabajamos de una manera multidisciplinaria. Entonces, primeramente vamos a ir a definir qué es un paciente neurocrítico, ¿no? Un paciente neurocrítico es aquel paciente que debe ingresar con un daño cerebral o medular que requiere atención de manera urgente, por lo tanto, como un paciente delicado, crítico, va a requerir monitoreo constante. Tenemos preparadas áreas para tratar este tipo de pacientes. Tenemos la unidad de terapia intensiva, donde este lugar es más complejo, el monitoreo es más constante de un paciente. También contamos con la unidad de terapia intermedia neurológica, ¿no? Esta unidad se ha abierto hace años atrás, donde solamente puede ingresar paciente de neurología y neurocirugía, ¿no? Entonces, en esta unidad vamos a tratar también a un paciente neurocrítico, ¿no? Como pueden ver en la imagen, ambas unidades cuentan con monitores, ambas unidades están equipadas para tratar a un paciente neurocrítico. Eh, la importancia, ¿no? Qué importante para nosotros en el desarrollo de nuestro trabajo es detectar tempranamente el deterioro neurológico del paciente. Sabemos muy bien que la enfermera está 24 horas en contacto con el paciente. Por lo tanto, es la voz de alarma, es la alarma de ese monitor que va a dar a conocer ya sea al médico residente, al médico de cabecera, poderlo tratar. Es la persona que detecta los cambios neurológicos que está teniendo nuestro paciente. También vamos a poder detectar tempranamente las complicaciones intracraneales que va a presentar nuestro paciente. Vamos a poder identificar los factores que otorgan en el pronóstico del paciente. Por lo tanto, tenemos la obligación de aplicar nuestras normas y protocolos, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo? Favorecer nuestros criterios porque vamos a trabajar en equipo. Por lo tanto, queremos reducir nuestra tasa de mortalidad. Como nuestro paciente es un paciente neurocrítico, entonces sabemos que esta tasa siempre va a ser elevada, más que todo en nuestra área de trabajo donde es terapia intensiva, terapia intermedia. Por lo tanto, si nosotros aplicamos nuestras normas, nuestros protocolos, vamos a tener mayor eficiencia, menor tasa de mortalidad. Bueno, nuestro objetivo es prevenir el deterioro neurológico y promover la pronta recuperación de nuestro paciente, ¿no? Entonces, muchas veces este paciente llega por el área de urgencias, emergencias, puede estar en piso o puede estar en UCI. Entonces, tenemos nuestras cadenas, ¿no? Nuestro paciente, según el deterioro neurológico, va a pasar directamente a UTI o puede pasar también a UCI o puede estar en piso donde el paciente se ha llegado a deteriorar y tenemos que comunicar, dar esa voz de alarma para que el paciente pueda recibir una interconsulta, puede ser valorado por el médico intensivista. Bueno, es fundamental comprender que los monitores no son terapia. Muchas veces los familiares tienen la idea, ¿no? Va a entrar a terapia, el monitor lo va a recuperar. Mentira, el monitor solamente nos va a dar datos, ¿no? Y que jamás debes reemplazar al clínico al lado del paciente. ¿Quién va a trabajar en este momento? Es el neurólogo clínico, la enfermera, es un trabajo en equipo. Por lo tanto, ¿quién es la clave aquí? El observador humano. ¿Quién es el observador humano? Es la enfermera, porque la enfermera está valorando continuamente al paciente, está haciendo una exploración física las 24 horas. Recordemos que un paciente neurológico de un rasgo de 15 puede deteriorarse a un rasgo de 13, 7, ¿no? De 70. Entonces tenemos que estar continuamente al lado del paciente. Y también es bonito ver cuando nuestro paciente entra con una hemiplegia, con la recuperación, con el tratamiento, fisioterapia, como me predecía el doctor, recupera. Al día siguiente ya no hay hemiplegia, hay una hemiparesia, ¿no? Y esa hemiparesia se vuelve después monoparesia y así progresivamente nuestro paciente va mejorando, se va rehabilitando. Entonces, en esta área, cuando tenemos un paciente neurocrítico, lo más importante es saber monitorizar, saber instalar los equipos, conectar a un paciente, qué va a requerir, qué tipo de monitorización invasiva, no invasiva, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber una actitud.
una actitud de trabajo en equipo, es un trabajo multidisciplinario en esta. Por lo tanto, también estamos anticipadas. Nuestros equipos, nuestros ventiladores ya están listos. Me ve ingresar paciente, mi ventilador tiene que estar ciclado, mi monitor prendido, el equipo de aspiración, o sea, todo el equipo tiene que estar preparado. Por eso se realiza una acción oportuna. Dentro de la parte del monitoreo a un paciente neurológico, ¿no? Tenemos, gracias al apoyo de un equipo que es el monitor multimodal. Existen diferentes tipos de monitores. Actualmente ya son touch nuestros equipos, o sea, se van sofisticadamente, van avanzando, van mejorando, pero siempre vamos a tener estos parámetros, que es los parámetros de la presión intracranial, la presión de perfusión cerebral, la oximetría cerebral y el monitoreo electrofísico, que lo vamos a ir viendo más adelante. Ni bien ingresa nuestro paciente, un paciente neurocrítico, vamos a ir valorando la reacción pupilar, ¿no? Tenemos que ver en qué condiciones está ingresando mi paciente. Muchas veces a esta área nos han traído pacientes con pupilas 5-5, dilatadas en gastric, ¿no? Ya el paciente que entra por emergencias hasta que llega al tercer piso, que es la unidad de terapia intensiva, muchas veces ha llegado en paro, ¿no? Entonces, es bien importante y todos, es el momento que quieren corretear, conectar ventilador, pero el paciente ya sus pupilas están 7, ¿no? Y es la enfermera que comunica, doctor, pupilas 7-7. Valoran muchas veces, no hay más que hacer, pero en ese momento, ¿quién ha dado la voz de alarma? Es la licenciada en enfermería. La licenciada en ese momento está al lado del paciente 24 horas, valorando con cuánto de Glasgow está mi paciente. Ingresó un paciente con Glasgow de 7, Glasgow de 8, de 10, ¿no? Entonces, muchas veces no es un paciente solamente para monitoreo, 15 de clase. Llega a la unidad, está en la puerta, nosotros recibimos el equipo en la puerta al paciente, hasta que vayamos a la camilla, vemos que el paciente 15 ya está con 10, hay deterioro neurológico, no tiene ni, solamente hay una monoparesia, hasta que nosotros valoremos y el paciente está con una hemiplegia. Entonces, es de esa manera como la valoración de un paciente neurológico debe de ser continua. En una hora, en media hora, el paciente se nos deteriora rápidamente. Tenemos que estar continuamente valorando. Más adelante les voy a mostrar nuestra tablita, nuestra hoja de monitoreo de terapia intensiva. Van a poder ver que es una hoja, parece complicada, pero es estupenda. En esa hoja puedes leer todo, puedes ver cómo ha evolucionado tu paciente, cómo ha ingresado el paciente, en qué condiciones, la evolución que ha tenido a las 6 horas, 12 horas, 24 horas, ¿no? Entonces, en esta área, a mí me encanta trabajar con este tipo de pacientes, más me gusta verlos rehabilitados, como cuando ingresa un paciente con Guillain-Barré, por ejemplo, ¿no? Con una parálisis ascendente, ¿no? Ya el paciente, nosotros todavía esperamos con el ventilador ciclado porque hay mayor compromiso, pero de repente con el tratamiento que se va haciendo inmediatamente vemos que el paciente se ha rehabilitado, ¿no? Gracias a Dios no hemos llegado a usar el ventilador, se ha podido detener la parálisis que presentaba el paciente y lo más bonito es ver salir al paciente cuando ya va a piso o cuando en piso el paciente se va con menor secuela, ¿no? Es lo que queremos, que quede menor secuela en nuestro paciente. Entonces, continuando, como les decía, vamos a ir valorando las pupilas al paciente. Muchas veces estas pueden ser reactivas, reactivas, mióticas, midriáticas, o puede haber anisocoria, ¿no? Dependiendo del compromiso que ha tenido el paciente, el daño neurológico que ha recibido. Entonces, es bien importante portar una linterna y ver las pupilas en un paciente, porque de repente el doctor cuando pasa visita nos deja con pupilas 3-3, pero a la media hora el paciente ha convulsionado, ha tenido un deterioro, un daño neurológico y está 5-3 o 5-2. ¿Quién va a dar la voz de alarma? La enfermera. Comunica, vendrá ese rato el interno, vendrá el médico residente o su médico de planta. ¿Quién va a corroborar? ¿Cómo vamos a corroborar? Una tomografía. Y en la tomografía se va a evidenciar que el paciente ha tenido un deterioro, ¿no? Entonces, es bien importante valorar las pupilas, hacer un buen examen clínico al paciente. Tenemos la escala de Glasgow que también nos ayuda para ver el estado de nivel de conciencia de nuestro paciente, ¿no? En área de neurología, nosotros vemos con cuánto de Glasgow está nuestro paciente. Tenemos un paciente con Glasgow de 12, Glasgow de 10, como les decía, el deterioro es, puede, en un paciente neurológico, el paciente se puede deteriorar rápidamente.
como también puede mejorar. Yo he visto casos en terapia intensiva de nuestro paciente que estaba en coma, ha despertado, ha empezado su vis a mejorar, su nivel de alerta, el paciente ya está en vigil, ¿no? Entonces, por lo tanto, como les decía, tenemos que, como el Padre Nuestro, saber la escala de Glasgow, cuánto es la reacción ocular, la reacción verbal, la reacción motora, cuando tenemos un paciente politraumatizado, paciente con TEC leve, TEC moderado, TEC grave. Entonces, es bien importante la valoración, también ver el nivel de conciencia en el cual tenemos a nuestro paciente lúcido, paciente que reacciona desde está comunicativo, está alerta, si el paciente se encuentra obnubilado, el paciente se encuentra desorientado en tiempo, espacio, persona, ¿no? El soporte, muchas veces paciente que impresiona estar dormido, pero le despiertas, no nada. Entonces nosotros tenemos que ver qué tipo de soporte en los pacientes, soporte superficial, mediano, profundo, ¿no? Prácticamente, o tal vez está llegando al coma, y muchas veces en piso lo que pasa, no, paciente dormido, tranquilo, ¿no? Pero el paciente nunca ha estado dormido, el paciente se ha deteriorado neurológicamente, el paciente está en soporte, inclusive puede llegar al coma, ¿no? Entonces es bien importante la valoración continua a un paciente. ¿Qué más hacemos en la unidad de terapia intensiva? Vamos a valorar la parte de la presión de percusión cerebral, ¿no? Gracias a Dios nuestros monitores ya nos dan la presión arterial media, tenemos ahí la presión arterial sistólica, diastólica, tenemos la media y podemos sacar con el apoyo también de la presión intracraneal la presión de percusión cerebral, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo? Mantener el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Tenemos unos parámetros de 50 a 150 milímetros de mercurio. ¿No? Entonces vamos a ver si entre 50 y 60 no existe un flujo sanguíneo cerebral comprometido para nuestro paciente. De 60 a 70 milímetros de mercurio puede haber lesión traumática grave con un paciente, ¿no? Entonces manejamos estos valores, vamos también a ir viendo lo que es la presión de perfusión cerebral, vamos a poder ver la PIC, que es la presión intracraneal cuando un paciente tiene alguna alteración neurológica, tenemos parámetros, manejamos de 15 a 20, si es que esto está menos, el paciente está, no, puede tener una hemorragia, ¿no? Entonces, la presión de perfusión cerebral y el tiempo de hipoperfusión es principal determinante para ver si el paciente tiene mayor daño cerebral. Entonces nosotros, aparte de registrar en nuestra hoja de monitoreo, también comunicamos, ¿no? Aquí tenemos un paciente que está con, podemos controlar la presión intracraneal, tiene el tren ventricular, el cual mediante un domo se puede conectar al monitor y nosotros podemos monitorizar y podemos registrar estos datos. Dentro de los cuidados de enfermería, ¿no? Es bien importante la posición en un paciente neurológico. Todo paciente con compromiso neurológico tiene que estar siempre en posición semifolia, cabecera a 30 grados o 45 grados, ¿no? Cesar el drenaje ante cualquier movimiento. Es bien, por eso es necesario que el personal de enfermería capacitado, que tenga la especialidad, pueda manejar este equipo, porque hay llaves de 3 vías, hay domos que hay que centrar en nivel cero, hay que manejar para poder tener datos exactos y no datos falsos. Mantener el cerro del transductor a la altura del pabellón auricular, evitar las manipulaciones innecesarias, manejar con técnicas sépticas, sabemos que esta es una monitorización invasiva, por lo tanto hay mayor riesgo de infección, estar alerta a la ausencia de líquido drenado, muchas veces aparte de tener el tren ventricular, también estamos viendo la salida de líquido cefalorraquídeo, entonces se debe de manipular con una manera de asepsia, antisepsia. Vigilar diariamente la inserción del punto del catéter, ¿no? Y si es necesario, realizar las curaciones necesarias, evitar estímulos ambientales excesivos. En esta área, nosotros en el área de terapia intensiva, gracias a Dios, como en esta imagen les voy a mostrar, tenemos los equipos y el ambiente cómodo para este tipo de paciente neurológico. Hay 2 cubículos donde tenemos para manejo de paciente neurológico. Nuestras camas son ortopédicas eléctricas, los monitores, el ventilador también, como también el ambiente, como pueden ver en la parte inferior acá. Este es un cubículo cerrado de vidrio y aquí tenemos el aire, el ambiente, ¿no? Muchas veces para un paciente neurológico necesitamos ambiente frío. Gracias a la Virgen del Socavón, Oruro es frío, pero no crean, también hace calor en lo que
por lo tanto tenemos la temperatura fría. Podemos tener la temperatura fría para mantener a un paciente neurológico. O en casos de meningitis, ¿no? Pacientes que están con esas fiebres altas, entonces también dotamos de ambiente frío para el paciente. Entonces, este cubículo, esta área, tanto el cubículo 4 como el 5, están predispuestos para el manejo de paciente neurológico, ¿no? Entonces, el ambiente está acomodado para manejar este tipo de pacientes. Bueno, continuando con el manejo de la presión intracranial. No son los cuidados de enfermería que debemos manejar nosotras para el monitoreo adecuado de nuestro paciente. Dentro del monitoreo también tenemos el análisis del índice biespectral, el famoso BIS, ¿no? Como podemos ver aquí en la imagen, estos son los sensores que nos van a ayudar a monitorear el índice biespectral. Vamos a monitorizar el nivel de sedación e hipnosis en pacientes, especialmente durante una anestesia general o cuando nuestro paciente está con alguna pseudoanalgesia, puede ser con apoyo de fentanil, o estamos impregnando con dosis de fenitoína, ¿no? Entonces, hacemos uso del BIS, el cual también nosotros tenemos que saber manejar cuál es nuestro valor normal. Tenemos un valor de 0 a 100. El monitor nos va a dar el valor que tenemos en el paciente. Muchas veces tenemos que mantener a un paciente entre 40 a 60, tratemos que un paciente neurológico no tiene que estar muy reactivo porque si va a estar con excitación psicomotriz, puede ser que vuelva a desangrar más, puede ser que se agite más, aumente la presión intracraneal. Por lo tanto, esos pacientes se los tiene que mantener tranquilos. ¿Y cómo vamos a saber nosotros que nuestro paciente está tranquilo o que está convulsionando o no ha convulsionado? Mediante el BIS. El BIS nos va a ayudar a monitorizar a un paciente neurológico. ¿No? Este es nuestro monitor que utilizamos en el área de terapia intensiva. Aquí tenemos el BIS con un valor de 50, como pueden ver aquí está. ¿No? Entonces aquí tenemos la frecuencia cardíaca, la saturación, el CO2 y aquí está el BIS de 50 en un paciente que está con pseudoanalgesia. Lo vamos a registrar, como les decía, está a mano derecha, acá está nuestra hoja de flujograma de monitoreo de terapia intensiva, donde también se va a ver la secuencia de nuestro paciente, ¿no? Cuánto ha estado su BIS, siempre el paciente ha manejado un BIS de 40, 50, 40, 50, pero ha presentado a las 4 de la tarde una convulsión, y el doctor, quiero ver, está registrado, pues el paciente ha convulsionado, su BIS se ha alterado, ha llegado así en mayor reactividad, inclusive podemos ver en el monitor, tenemos grabados los registros, el doctor recorre, revisa y evidentemente, ¿qué tipo de convulsiones han sido? La licenciada también tiene que informar, han sido convulsiones tónicas, convulsiones clónicas, tónico-clónicas, convulsiones focalizadas, ¿no? Entonces es bien importante la valoración continua al paciente y en esta área la enfermera está 24 horas con un paciente y hace un área de terapia intensiva como también un área de terapia intermedia. Bueno, aquí está más clarito nuestra hoja, ¿no? Como pueden ver, lleno de números, lleno de resultados, en la cual nosotros monitoreamos, hacemos balance. Es un trabajo muy hermoso en la unidad de terapia intensiva, tal vez se podría decir donde se da calidad de atención porque te dedicas plenamente a un paciente. Podemos ver el resultado de cómo ha evolucionado nuestro paciente, inclusive en esta área. Y dentro del apoyo de la parte ventilatoria en un paciente neurocrítico, ¿no? Como podemos ver aquí en la imagen, muchas veces se espantan al ver con tanto tubo, tanto cable, pero vemos que es necesario monitorizar a nuestro paciente, vemos que es necesario que el ventilador esté bien calibrado, esté bien conectado, que los parámetros estén relacionados. Un paciente neurológico tratamos de hacer la aspiración por circuito cerrado, en la cual
siempre debemos de hiperoxigenar antes de o aspirar a un paciente, ¿no? Es lo más importante la hiperoxigenación. Tampoco hacer hiperoxigenación continuamente, también es tóxico, ¿no? Entonces, tiene que tener su tiempo, tenemos que saber leer el ventilador, cuánto es nuestro nivel pico que estamos manejando con pacientes, si es necesario o no es necesario aspirar a un paciente, ¿no? Entonces, prevenir las complicaciones, las neumonías intrahospitalarias, atelectasias o broncoaspiraciones que puedan suceder. Bueno, dentro de la parte de medicina crítica se ha hecho bastantes estudios, ¿no? Y nosotros nos manejamos como metas. Tenemos metas de neuroprotección en un paciente ventilado, manejamos el CO2 de 35 a 38 milímetros de mercurio, la saturación entre 90 a 96, por lo tanto, no tenemos que hiperoxigenar mucho a nuestro paciente y tampoco esperar que nuestro paciente desature demasiado, ¿no? Son estudios que se han hecho de medicina crítica y continuamente también nos estamos actualizando, estamos manejando según los estudios realizados. La medicina se está basando en la evidencia, lo propio también en enfermería. Para el cuidado, más que todo a un paciente neurocrítico, como les decía, es recalcar siempre que es la posición, es bien importante la posición, la cabecera de un paciente, que el tubo orotraqueal no esté muy presionado, no esté muy ajustado, porque esta también va a dañar tal vez las venas del cuello o también va a evitar la inflexión inguinal del paciente, la excitación psicomotriz, ¿no? Tenemos que tratar de hacer lo mínimo, es la mínima estimulación en un paciente neurológico. Evitar la hipoxia, como ya les decía, la aspiración, que es bien importante, manejar un buen FIO2 en el paciente, según el requerimiento que va a necesitar. Yo no lo voy a hiperventilar porque es las 5, me toca aspirar, no. Se tiene que aspirar según necesidad al paciente. Si no es necesario, mejor. Pero si se quiere, bueno, voy a hiperventilar un momento y luego tengo que estar controlando. Mientras yo estoy aspirando a mi paciente, tengo que estar mirando el ventilador, aparte de estar escuchando las alarmas, ¿no? Los ruidos. Como les decía, el entorno también es bien importante para un paciente neurocrítico. Esos ambientes que tenemos en la caja son ambientes cómodos, se puede trabajar con, tenemos 2 cubículos especiales para un paciente neurocrítico, donde gozamos de ambiente frío. El dolor, ¿no? Que es bien importante, ¿no? Administrar analgesia, evitar cualquier tensión, más que todo con los tubos, los cables que tiene el paciente, y tratar de hacer la menor lesión en el paciente siempre, ¿no? Bueno, para la fiebre, mantener al paciente descubierto, aplicar medios físicos, administrar antipiréticos o, como les dije, nuestro ambiente frío que tenemos, ¿no? Otro cuidado de enfermería con un paciente neurocrítico es la alimentación, ¿no? La nutrición. El correcto funcionamiento intestinal permite prevenir el aumento de la presión intraabdominal, por lo tanto, vamos a evitar así el aumento de la presión intracraneal. No es importante reanudar la alimentación en un paciente, ya sea esta enteral, mediante el apoyo de una sonda nasogástrica, sonda nasoyeyunal, y o caso contrario, tenemos también el apoyo de la nutrición parenteral, ¿no? Tenemos el apoyo del acceso venoso central, contamos con una cámara, con una campana donde se puede preparar la nutrición parenteral de una manera más aséptica. El control del balance hídrico y electrolítico, continuamente hacemos en el servicio, contamos con un gasómetro, nosotros realizamos la gasometría arterial, hacemos la lectura y somos la voz de alarma, ¿no? Doctor, tenemos el exceso de potasio, sodio, ¿no? Más que todo el sodio es lo que más está en desequilibrio en un paciente neurológico. Y la hidratación, ¿no? Que es bueno, contamos con bombas de infusión para poder ir con dosis exactas, tanto en la nutrición como en la hidratación del paciente. Dentro de la prevención de complicaciones en un paciente neurocrítico está prevenir las úlceras de presión. Recordemos que el paciente neurológico está con secuela, puede tener hemiplegia, cuadriplegia, monoparesia, por lo tanto no se va a movilizar. Y si la enfermera no le va a mover al paciente, a las pocas horas vamos a tener úlcera por presión, esa úlcera por presión se va a profundizar, primer, segundo, tercer grado, inclusive puede ser poco de una sepsis, ¿cierto? Entonces, es un marcador de calidad controlar las zonas de presión, ¿no? Entonces, en nuestra unidad contamos igual con colchones antiescara, realizamos los cambios posturales, tenemos esquina, linovera, que podemos aplicar y prevenir esas úlceras de presión.
Prevención de trombosis venosa profunda, ¿no? Tenemos el apoyo de las medias compresivas o también podemos hacer uso de vendaje elástico para evitar algún trombo. Pues recordemos que nuestro paciente no se está movilizando, puede estar 7 días, 14 días inmovilizado, sedado, ¿no? Entonces, se tiene que hacer también las medidas profilácticas, la prevención de infecciones, la higiene, ahí se hace el baño diario del paciente. Pueden ver un paciente totalmente monitorizado, complejo, con bombas, ventilador, presión intracraneal y línea arterial, que es donde se da un examen de grado. Tienes que bañar, movilizar a tu paciente con mucho cuidado. Y se hace porque el personal está capacitado. También se hace el uso de las barreras protectoras, el tipo de aislamiento. Tenemos un paciente con meningitis. Como puede ver, ahí en esta foto se puede ver mejor, el cubículo está cerrado, ¿ven? Todo es de vidrio, ¿no? Entonces, para entrar a esta área nosotros usamos las medidas de aislamiento necesarias. Eh, entonces, este paciente está continuamente 24 horas cuidado. La prevención de complicaciones gastrointestinales, el protector gástrico, el tipo de alimentación, el manejo de la presión abdominal para evitar también el aumento de la presión intraabdominal. Entonces, continuamente monitorizado. Es bien importante realizar la valoración neurológica a un paciente. Como les decía, de repente nuestro paciente que está con Glasgow de 12 va a llegar a 10 o 7, se deteriora el paciente. Por lo tanto, el ventilador tiene que estar calibrado, listo para un paciente. En casos de que tenemos pacientes con Guillain-Barré, ¿no? Tiene su parálisis ascendente. Nuestro ventilador ya está ciclado, listo. Paciente, cualquier rato hace paro, hay compromiso torácico, entonces ya está todo listo el material para que pueda ser intubado y se pueda pasar al ventilador mecánico. Mientras tanto, nuestro paciente está recibiendo su tratamiento, muchas veces no se ha llegado a usar el ventilador, gracias a Dios hemos tenido buenos resultados, buen manejo de este equipo multidisciplinario, por lo tanto nuestro paciente pasa a UCIN, de UCIN a una terapia intermedia, pasa a salas, en piso continúa con su rehabilitación, con su fisioterapia y posteriormente es dado de alta, ¿no? Que es el mejor resultado que podemos ver a nuestro paciente ser dado de alta. Bueno, gracias. No, por favor. Eso, perdón.